Los precios de la Nintendo Switch 2 ya fueron confirmados para Colombia y no tienen ningún sentido. La Nintendo Switch 2 es una de las consolas que muchas personas han estado esperando básicamente desde que se anunció la posibilidad de que viniera un sucesor de la Nintendo Switch. Y se entiende, la Nintendo Switch es una de las mejores consolas de Nintendo, es una consola que ha tenido una enorme vida útil, es una consola que nos ha traído juegos de un calibre espectacular y se ha convertido literalmente en casi una obligación para muchas de las personas que básicamente quieren seguir continuando con muchas de las franquicias de Nintendo como son Mario o Pokémon. Y desde el momento en el cual fue anunciada, el principal miedo de muchos fue el precio. Y la razón sencilla es porque la generación más reciente de consolas se vio impactada por un incremento de precios importante. En Xbox y PlayStation vimos un incremento que significó que muchas personas simplemente no podían justificar el hacer el cambio a la nueva generación, al menos no tan rápido. Y el miedo con la Nintendo Switch era que la consola siguiera este mismo tipo de tendencias. Y efectivamente fue lo que vimos con el anuncio. Pasamos de tener una consola que tenía un precio inicial de $299 con la Nintendo Switch original a un precio con la Nintendo Switch 2 de $449, lo cual era un incremento importante. El miedo en el caso de Latinoamérica siempre era a que nosotros recibimos un impacto incluso mayor en los precios. Los precios ya de por sí son grandes en otros países, pero comprar las consolas usualmente dentro de nuestro territorio, la mayoría de las veces por canales oficiales, supone un incremento importante de precios que no muchas veces podemos asumir. Y en el caso de Colombia finalmente tenemos el anuncio y la confirmación de cuál va a ser el precio oficial de la Nintendo Switch en nuestro país y genuinamente no podemos básicamente justificar el costo que se le está imponiendo a Colombia por la Nintendo Switch. Diferentes medios de comunicación han confirmado que el precio oficial de la Nintendo Switch será de $2.895.900. Esto es a través de canales tradicionales como por ejemplo son almacenes como El Costo, Panamericana, Falabella, básicamente las grandes superficies. Y si el precio a ustedes les parece alto, tiene absolutamente todo el sentido. Hace un par de semanas confirmamos que, por ahora por lo menos, Nintendo no tiene planes de subir o de incrementar el precio de venta de la Nintendo Switch en los Estados Unidos. Eso quiere decir que el precio base de venta de la Nintendo Switch se mantiene en $449. Si nosotros tomamos el valor de la Nintendo Switch en los Estados Unidos y luego hacemos la conversión a el precio en el cual hoy se sitúa el dólar, que se encuentra más o menos entre 4.300 pesos, el costo de la Nintendo Switch, por lo menos si hacemos una traducción limpia de precio, no debería ser de más de 1.900.000 pesos. Es decir que en teoría la Switch, si nos apegáramos a los precios de los Estados Unidos, tendría que estar llegando por un valor de cerca de 2 millones. Asumamos que se incremente un poco por los temas de los impuestos extras que pagan los Estados Unidos al momento de compra, llegar 2.300.000 pesos. Ese sería un precio que estaría dentro de la razón en comparación con el precio que llega a los Estados Unidos. Pero nosotros estamos viendo un incremento que básicamente implica que estamos pagando cerca de casi $1 millón de pesos más de lo que deberíamos estar pagando por la Nintendo Switch, al menos en canales oficiales. Y este costo, de nuevo, no tiene ninguna justificación si consideramos el hecho de que incluso con el tema de los impuestos, incluso con el tema de los recargos que se hace de importación, comprar una consola por un precio tan alto, sobre todo cuando es posible conseguirla en un precio mucho más bajo en otros países, no tiene ningún tipo de justificación. Y esto no debería ser nada nuevo para las personas que tienen consolas. Ocurrió lo mismo cuando salió la Nintendo Switch. El precio oficial de la Nintendo Switch era uno y el precio con el cual llegó a las grandes superficies del país fue absolutamente otro. Y el principal problema que nosotros vemos con esto, o lo que nos incomoda, es que en medio de toda esta guerra de aranceles que está lanzando Donald Trump y de todo el montón de amenazas que están lanzando, lo lógico sería que las consolas que son importadas directamente aquí a Colombia a través de
canales tradicionales como por ejemplo es Nintendo Latinoamérica llegaran con un precio que fuera razonable para nosotros. Es decir, que si los Estados Unidos están pagando un importe mayor porque muchas de las piezas son de China y Estados Unidos está poniendo ese importe adicional, que por primera vez en la vida las consolas que llegaran a Latinoamérica o por lo menos a Colombia llegaran a un precio que fuera menor o por lo menos cercano al precio que están pagando en los Estados Unidos, incluso con la tajada extra que cobran las grandes superficies y que cobran la mayoría de distribuidores de Nintendo. Pero el hecho de que nosotros estemos recibiendo precios iniciales de la Nintendo Switch por cerca de 3 millones de pesos nos indica que la situación no ha cambiado y que de hecho nuevamente nos encontramos en esta posición en la cual literalmente comprar consolas a través de canales oficiales es una pésima idea. Y no puedo creer que lo esté diciendo otra vez, pero no tiene mucho sentido, por lo menos para la mayoría de las personas, invertir en una Nintendo Switch de 3 millones de pesos comprándola en Panamericana o en un Falabella o en un iCosto, cuando tú puedes a través de otros canales conseguir la Nintendo Switch por un precio significativamente menor. Y esto implica que en el caso, por ejemplo, de los distribuidores tradicionales de la Switch, por ejemplo, canales no oficiales o distribuidores secundarios, que son, por ejemplo, tiendas pequeñas, ellos usualmente lo que hacen para poder encontrar versiones más económicas de las consolas es que se encargan de hacer dos tipos de compras. Uno a través de las compras de los distribuidores normales de Nintendo a través de Latinoamérica y otro a través de los distribuidores en los Estados Unidos. Y en el caso de los Estados Unidos, el número de consolas que ellos pueden conseguir es menor, pero se consiguen consolas a menor precio. Es la razón por la cual muchas veces si ustedes van a estas tiendas más pequeñas o estos distribuidores más pequeños, se van a dar cuenta que hay versiones de la consola que tienen un precio mayor o que se encuentra dentro del rango de lo que está diciendo Nintendo Latinoamérica, y otro que se encuentra dentro de un rango que es más objetivo. Y de nuevo, todo esto tiene sentido considerando el hecho de que la versión oficial de la Nintendo Switch no debería costar 800.000 pesos, pero este es el plan en el cual nos encontramos. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, el principal problema viene a ser que si nos pegamos a la historia de la Nintendo Switch, ustedes no pueden esperar que la consola vaya a tener un bajón de precio importante. Y si lo llega a tener, no va a ser un bajón de precio relativamente pequeño. Los 2 primeros años de la Nintendo Switch, el valor de la consola se mantuvo básicamente intacto en cualquier tipo de superficie porque la consola tenía una enorme demanda. Y considerando la popularidad que tiene la Nintendo Switch 2 y todo el boom que se está generando alrededor de ella, es muy poco probable que ustedes puedan conseguir una Nintendo Switch por lo menos por un precio más bajo a través de las grandes superficies. Es posible que ustedes puedan conseguir Nintendo Switch 2 a un precio un poco más accesible, de nuevo a través de canales secundarios, pero tienen que tener presente que la disponibilidad de estas consolas va a ser muy limitada, precisamente por la alta demanda que hay. Es decir, las personas que tengan las consolas y que les puedan ofrecer un precio menor, lo más seguro es que les van a ofrecer un precio que sea competitivo. Es decir, no vamos a ver una consola por 2 millones de pesos, que sería lo ideal, pero vamos a ver consolas de pronto por un rango de precios de 2.400.000, 2.500.000 pesos, dependiendo de si el distribuidor las trajo directamente de los Estados Unidos y tiene formas precisamente de poder encontrar estos puntos de equilibrio para poder sacar su tajada y ofrecer la consola. Pero no va a ser algo común encontrar este tipo de ofertas, y incluso si las encuentran, hay que tener presente que están comprando un producto y que va a haber ciertos riesgos al momento de comprarlo a través de estos canales secundarios, dependiendo también del canal secundario. Y recuerden que si se sienten frustrados no son los únicos. La reacción, por lo menos lo que pudimos apreciar revisando en redes sobre el incremento del precio con el cual llega la Nintendo Switch al país, es general. De nuevo, algunas personas pronosticaban que la Switch fuera a llegar costosa al país, pero es difícil encontrar la razón por la cual está llegando a este precio, o por lo menos sentirse bien con el hecho de que nosotros ya de por sí tengamos que tener que lidiar con estos precios. Ser gamer en Latinoamérica ya de por sí es una guerra honestamente de fe, sabiendo que los ingresos que tienen la mayoría de jugadores en este tipo de países son mucho menores a los que tienen en países como Estados Unidos o en la gran mayoría de Europa. Es un lujo el poder invertir en una consola o en un videojuego, y el saber entonces que además de esto siempre tienes que tener el precio adicional de que ni siquiera puedes comprar los productos al precio que deberían estar saliendo, no es la mejor motivación para muchas personas, y no es la mejor forma de
entregar una nueva generación de consolas, precisamente porque la imagen que crea inicial de este tipo de productos es que son inalcanzables. El problema con la PlayStation 5 no es que sea una consola muy costosa. El problema con la PlayStation 5 es que cuando el precio de lanzamiento es tan alto, lo que creas en la imagen de muchas personas es la idea de que es una consola inalcanzable, razón por la cual la gran mayoría de jugadores que tienen un presupuesto apretado ni siquiera van a hacer el esfuerzo por intentar llegar a conseguirla, porque para ellos es ilógico el hecho de que la consola ya por sí es costosa y tengan que pagar más por ella si quieren conseguirla directamente acá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con el precio de la Nintendo Switch en Colombia? Los leemos en los comentarios y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.